Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Influencia Positiva, un espacio donde destacamos a esos creadores de contenido que quieren mostrar algo positivo a esta ciudad o a Colombia en general. Hoy tenemos un gran invitado, así que bueno, profe Jordi, quiero que te presentes con todos nosotros. Vale, Paula, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jordi Romero. Yo soy docente orgullosamente de una escuela pública. Trabajo en la localidad de Tunguelito, en el Colegio Venecia, donde tengo la bonita oportunidad de enseñar ciencias sociales. Bueno, Jordi, quiero que nos cuentes un poco de cómo inició la idea de crear este tipo de contenido en redes sociales. Bueno, yo como muchas personas que estamos ahora haciendo las veces de influencers, de creadores de contenido, empecé con la pandemia. Empecé en el 2020. Digamos que ese encierro obligado, ¿no? De toda la humanidad casi, me llevó a pensarme esta alternativa. Yo ya venía cocinando esta idea desde hace mucho tiempo, la de saltar al mundo digital, animado también por mis estudiantes. Debo reconocer lo que me decían como profe: sus clases a veces salen chéveres, son divertidas, nos reímos, la pasamos bueno, súbalas a alguna plataforma, súbalas a YouTube, súbalas a TikTok. Ya en esa época existía el TikTok, 2018-2019, pero fui muy reacio. mm, y sobre todo pues no tenía el tiempo ni la disposición suficiente, porque bueno, estaba haciendo mi maestría y estaba con otras obligaciones, pero ya con la pandemia como que me liberé de algunas cargas y dije, bueno, pues saltemos al mundo digital. Comencé en YouTube y desde ahí pues venimos haciendo cositas en las redes. Bueno, yo quiero que nos cuentes cuál fue ese primer video que se hizo viral, que tú dijiste como que me voy a seguir dedicando a esto. Bueno, he tenido varias facetas, ¿no? En algún momento tuve un personaje que se llamaba el Cucho Jordi Mauricio. Jordi Mauricio es mi nombre completo y lo del Cucho es porque era un profesor cuchilla, ¿sí? Entonces era un profesor cuchilla que representaba todo lo que estaba mal en este mundo. Era un profesor que era machista, misógino, trataba mal a sus estudiantes, era violento, era grosero, era brusco en clase, y yo representaba ese personaje como un docente, ¿no? Que llega ya a su aula, pero que tiene todas esas manifestaciones tan negativas con sus alumnos. Y en esa época me funcionó un video que hice con ese personaje, que se viralizó tanto que me acuerdo que personas incluso del Jet Set lo repostearon. Pero sin embargo, con ese personaje como que me di cuenta que la vaina no iba a funcionar muy bien. Así que luego ya empecé a hacer contenido propio de mi quehacer docente, sin representar a un profesor malo, antítesis de lo que soy, sino pues lo que soy yo en el día a día. Si tú ves mis videos, es el profe Jordi, tal cual es como profesor allá en un aula de clase, mostrando la cotidianidad del aula y la cotidianidad y lo que significa este quehacer tan difícil como bonito también al mismo tiempo. Y ese primer video que me funcionó muy bien. mm, yo vivo muy lejos del lugar en el que trabajo. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca, y trabajo en Bogotá, en la localidad de Tunguelito, como lo dije inicialmente. Entonces, en esa época yo me iba en flota y era un viaje larguísimo, como de 3 horas muchas veces, 2 horas y media, algunas veces 2 horas, pero generalmente entre 2 horas y media y 3 horas de trayecto. Y en una oportunidad yo iba tarde para el colegio y dije: "Ah, voy tarde para el colegio, pero no me voy a estresar. Me voy a ir tranquilo, me voy a ir sin angustias, no voy a entregarme a un sistema laboral que nos explota, ¿verdad? No voy a estresarme". Saqué mi celular y dije: voy tarde para el trabajo, no me voy a estresar. Invito a las personas que van tarde para sus trabajos que no se preocupen, que no vayan a entregarse a un sistema capitalista explotador. Relájense, váyanse tranquilos, tómense un tinto si es el caso, porque realmente iba tarde, ¿no? Luego me acuerdo que me toca con el curso más complicado, el que tiene más Terrenators, como se le llama hoy en día. Era el 6.5. Eso fue en el 2021, 2022. Me acuerdo que me toca con el 6.5 y digo: no, no, me toca con el 6.5, tengo que registrar en el celular, no, tengo que correr, chao mi gente, tengo que coger un taxi, paro un taxi y me subo y subo eso a las redes. Subo eso a las redes y ese video empieza a funcionar muy bien porque muchos profes, particularmente muchas profes, empiezan a identificarse también con la situación, ¿no? De que para qué corremos, pero uy, hijo de madre, nos acordamos que nos toca con un curso complicado, los vídeos del salón, el video bin, le pasa algo a un niño, una niña, responsabilidad mía, entonces córrale, súbase al taxi,
Ese video le fue muy bien en el gremio docente, pero también muchos estudiantes también les pareció muy curioso y empezó a replicarse en diferentes plataformas. Al otro día, profe, vea, mi mamá, mi tío compartió su video en el grupo de la familia, entonces empezó como a viralizarse así una cosa chistosa y ese fue el primer video, ya propiamente como el profe Jordi, que empezó a funcionar muy bien en las redes. Me llama mucho la atención que nos cuentas que también tus estudiantes te decían como que no, profe, pero haga los videos. Sí. ¿Cómo es tu modalidad de clases para que como que te hayan dicho eso? Pues yo tengo una consigna y una premisa fundamental. Y es que entiendo la seriedad con la que debe funcionar la escuela, la exigencia y la autoridad con la que debe funcionar el rol docente, pero también entiendo que la escuela muchas veces tiene que ser un refugio para muchos niños y para muchas niñas, y en ese orden me gusta que ellos se sientan bien en clase, siendo ellos mismos y siendo ellas mismas. Entonces al profe Jordi le interesa tanto que aprendan de la Segunda Guerra Mundial como que en realidad estén siendo felices y estén cómodos en clase, pero no porque la escuela tenga que ser un lugar para divertir, para entretener, porque yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, aunque mis videos muchas veces transmitan lo contrario, porque yo bailo, yo hago chistes, yo salto y demás. No es que crea que la escuela tenga que ser eso, como hoy en día muchas personas dicen, no, es que la escuela tiene que ser un lugar de placer, de felicidad, la escuela aburre. No, yo creo que la escuela aburre por defecto, afortunado o desafortunadamente es así, pero muchas veces ese aburrimiento es la puerta de entrada a cosas muy interesantes, pero también soy un convencido de que, caramba, tengo allí 40 seres humanos que em, la escuela para ellos y para ellas puede llegar a ser un refugio, un lugar para sentirse bien. Siempre me preocupo por transmitirles una buena vibra y porque se sientan bien, porque no me tengan miedo, no le tengan miedo a una nota, sino que realmente sean ellos y sean ellas, y se la gocen dentro de unas normas y dentro de unas leyes, que sí o sí tiene que haber siempre en un aula de clase, porque si no, esa libertad se convierte en libertinaje y todos van a estar allá parados en las sillas haciendo mil cosas. No, con ciertas normas y ciertas leyes, siendo ellos y ellas mismas, pero siendo felices y sin miedo a nada. ¿Nunca has tenido problemas tal vez con la institución al empezar a crear videos o mostrar como esta forma de dar clases? Pues fíjate que al principio fue difícil, especialmente porque, bueno, al principio mi contenido tenía mucha participación de los niños y de las niñas, y profesores estaban allí molestos porque me decían que yo estaba haciendo los videos sin autorización de los niños y que eso era un tema legal muy delicado. Claro. Pero yo desde un principio sí, todo video en el que aparece un niño menor de edad, siempre tengo de respaldo su consentimiento de parte de la familia. Y por supuesto el consentimiento de ellos, pero ellos son felices. Uno se les dice que hagamos 2 horas de TikTok, ellos van a querer estar haciendo las 2 horas de TikTok. Entonces, siempre con la voluntad de ellos y el deseo de ellos y siempre con el consentimiento informado de los papás y de las mamás. Al inicio, muchos colegas y muchas personas del colegio estuvieron un poco molestos porque decían, el profe está mostrando la imagen de los niños, de las niñas, está mostrándolos allí en video, pero desconocían que todo estaba amparado por un proceso legal y por un papel que me daba fe de que los papás y las mamás estaban de acuerdo con que se hicieran públicos los videos. Yo creo que esa ha sido como mi gran barrera, o fue mi gran barrera y mi gran crítica, especialmente al inicio de los videos. Ya hoy en día siento que hay un respaldo muy bonito de forma institucional en el colegio en el que trabajo. Y ya al convertirte como en una figura pública, tener pues los seguidores que tienes actualmente, ¿no se ha perdido como ese respeto de los estudiantes hacia ti? No, fíjate que no. Eso es algo bonito. Me parece que es algo muy bien bonito que ha pasado y bien particular, porque es como si ellos no dimensionaran. A ver, no quiero sonar aquí al super influencer, ni mucho menos, ni al que tiene millón de seguidores, porque tampoco es así, pero Ok. ellos no dimensionan que el profe tiene tantos seguidores. Entonces, como que esas dos facetas del profe creador de contenido con el profe que está enseñando la materia no se mezclan. No es como, llegó el profe TikToker, no le pongamos cuidado que se le gusta hacer videos, no le gusta hacer clases, sino que realmente son muy respetuosos, y sí, creo que entienden que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces eso ha sido algo muy bonito, y es que independientemente de los seguidores que tú vayas cosechando en el camino,
El profe Jordi es el profe Jordi, va a ser el profe Jordi siempre con su forma de ser y su manera de impartir la clase, y ellos siguen respetando ese espacio y eso también es bien interesante y bien bonito. Ahora me decías que tú dabas clases más o menos como a 40 niños, más o menos, Por curso, por curso. sí, son varios. Me encantaría saber cómo haces. O sea, porque yo lo que he visto, o al menos los recuerdos que yo tengo de cuando estaba Sí. en el colegio, los profesores no tenían paciencia para eso. Sí, es que la paciencia yo creo que es una virtud, en mi caso personal, pero también es algo fundamental en esta labor. Pues una persona puede tener toda la vocación del mundo, toda la preparación del mundo, puede tener doctorados, PhD en Stanford, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero yo creo que si no siente allí algo de pasión y tiene algo de paciencia, algo mucho, diría yo, está en el lugar incorrecto. Porque es precisamente eso, es convivir y compartir tu mundo con, grosso modo así por encima, 400 seres humanos en la semana, ¿sí? 400 universos distintos, 400 maneras distintas de ver el mundo, de comportarse en el mundo, 400 contextos sociales y familiares distintos. Entonces es bien difícil, es muy bonito, hay que decirlo, yo me la gozo, yo siempre he dicho que para quien disfruta de esta profesión es de las más maravillosas que puede haber en el mundo, pero sí necesita de una dosis de paciencia eh, casi que inagotable en el día a día. Y no con eso estoy diciendo que yo nunca me estreso, que yo nunca pierdo la paciencia, porque no. El profe Jordi, que aparece allá bailando en los videos y haciendo chistes y haciendo cosas en las redes sociales, también se estresa, también tiene momentos en los que dice, no, caramba, estoy en el lugar equivocado, no me veo más en esto. Hace poco de hecho hice un video con esa temática, esto no es lo mío, no me prestan atención, quiero salir corriendo, porque es un vaivén, es una montaña rusa como todos los trabajos, creo yo, de la humanidad, donde hay momentos de felicidad, de mucha satisfacción, pero también hay momentos de tristeza, de estrés, pero afortunadamente siempre son más los momentos bonitos y esos son los que lo mantienen a uno en esta labor. Yo también quiero que nos cuentes un poco de dónde nació el querer ser profesor y dedicarse a esto. Sí, desde muy pequeño, yo quise ser profesor desde muy pequeño, todavía me pregunto por qué, pero yo creo que tiene que ver con el hecho, no sé si a ti te pasaba, mm, que yo me gozaba las exposiciones. Ok. Y me gozaba el hecho de pasar al frente y explicar un tema. Eso es algo que no disfrutan muchas personas. Hay muchas personas, estudiantes del pasado como del presente también, de hecho, que puedo yo tener allá en clase, a quienes les da timidez, les da miedo pararse allá al frente y se ponen muy nerviosos haciendo la exposición y les cuesta mucho y es completamente respetable, pero son cosas que también hay que trabajar. En cambio, el Jordi estudiante era un chino que escogía un marcador y se sentía muy empoderado y le gustaba hacer exposiciones. Cuando no llegaba el profe al salón, yo era el que me hacía cargo del espacio de clase y les decía a mis compañeros, bueno, vamos a hacer esto mientras llega el profe. Entonces, ese tema de transmitir un conocimiento siempre me dio a mí mucho, mucho placer. Yo genuinamente lo disfrutaba. Dije, bueno, entonces por aquí como que es el camino. También me gustaba mucho la actuación. Yo creo que también por eso hoy soy creador de contenido, porque casi que he logrado empalmar las dos cosas. Pero con el tiempo me di cuenta que ser profe también tiene algo de actor también, porque tú tienes un libreto que es tu clase, tú Claro. tienes un público que son tus estudiantes, tú tienes una tarima, si eres actor de teatro, que es tu aula de clases de al frente, tú tienes que hacer ciertos gestos para llamar la atención. Entonces me he dado cuenta que ese amor por el teatro y esa pasión por transmitir un conocimiento terminaron en lo que es hoy en día mi quehacer y mi vocación docente. Yo te quería preguntar si existe alguna clase de diferencia o un reto como estar de profesor en una institución pública. Con relación a una privada, es tu pregunta. Sí, yo creo que el factor diferencial por excelencia son los estudiantes, ¿sí? Ese es el factor diferencial por excelencia y hay que decirlo, no es un secreto. La comunidad con la que tú trabajas en el sector público es una comunidad que tiene más carencias.
es una comunidad que tiene más carencias afectivas, culturales, por supuesto, materiales. Entonces, sí son diferentes las clases. Sí, con eso caer en el estereotipo de pensar que en todos los colegios privados o todos los estudiantes de los colegios privados son niños que no tienen esas carencias, pero sí me parece, yo como muchos profes que estamos ejerciendo, pues también pasé por el sector privado y se encuentra uno eso, que al llegar al sector público trabajas con una comunidad que tiene más carencias, tiene más vacíos, no solamente en términos culturales, sino también y sobre todo afectivos. Y eso que trabajo en un lugar de Bogotá, en una zona que no forma parte de la periferia, ¿no? Porque si tú te pones a ver los profes que están trabajando en un colegio público por allá, en zonas apartadas, pues sí que trabajan con criaturas, seres humanos que tienen muchas más carencias. Entonces yo creo que sí, sí hay una diferencia que es evidente y que es innegable entre el sector público y el sector privado. En estos días, pues también estuviste como en la marcha Sí, es que correcto. realizaron los profesores. ¿Qué tal es esa experiencia? No, es muy, digámoslo, necesaria. Yo creo que cuando tú eres profe, casi que estás llamada por naturaleza a exigir siempre un mundo mejor, no Mm. solamente para ti como profe, sino también para tus estudiantes, para sus familias. Entonces esos actos de protesta, por más de que quieran mostrarlos como actos para no hacer clase, para irresponsabilidades, para que los niños no vayan al colegio, son actos que surgen muy desde el corazón y desde el pensar que este mundo necesita cambiar. Esta ciudad en algunas cosas tiene que cambiar, en algunas muchas, y es casi que un llamado natural por salir allí a las calles a hacer un acto de presencia, pero en pro de un mundo mejor y de condiciones mejores, no solamente para nosotros como profes, sino también para los sectores más populares, los niños, las niñas y sus papás, sus familias. ¿Tú crees que el contenido que has realizado también ha podido ser inspiración para otros maestros? Me gusta pensarlo así. Yo creo que eso también es una motivación en esta labor de influencer. Aunque bueno, yo siempre digo que todos los profes somos influencers por defecto, porque qué mejor influencer que el profe al que lo miran cientos de ojos en la semana y lo escuchan cientos de oídos en la semana. O sea, no hay un influencer mejor que el profesor. Entonces, bueno, en esta labor de creación de contenido sí me gusta pensarme como alguien que inspira, como una persona que por allí en algún video transmitió una idea que le va a servir no solamente a los profes que están ya en ejercicio, sino a los estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, su licenciatura y quieren ser profesores y ven allí una chispa, algo que les alumbra en este camino difícil, maravilloso de la docencia. Entonces, me gusta pensar que sí es inspiración para las personas y yo creo que ese es es una de las cosas que también me jala a seguir ahí en el cuento de las redes. Yo tengo una pregunta y como que va un poquito más de curiosidad mía. Algo que me pasaba mucho en el colegio y que lo sigo viendo es que yo en el colegio, ponle tú que era muy terremoto. O Ah, sea, Terminator. era terremoto, desafiaba mucho a mis profesores, Sí, pero por alguna razón eso hacía que los profesores fueran como más intencionales con uno. ok. ¿Te ha pasado ese caso? Sí, sí, pasa mucho. Tú eras la que hoy en día, la persona que es la típica Terrenator, ¿no? La típica Terrenator. Y claro, porque no pasas desapercibida, ¿no? En esa manera de comportarte como estudiante, no pasas desapercibida. Y ese carácter intencional que mencionas de los profes tiene que seguramente obedecer a eso, ¿no? ¿Con qué intención le enseñamos entonces a María Paula para que en su forma de ser terremoto, pues se adapte a las clases y entienda las clases? Entonces son estudiantes que no pasan desapercibidos y que sí necesitan de una manera intencional y también bien particular de ser tratados en el aula, pues como todos y todas las niñas, los 40 que están en un aula de clase, pero sí es verdad que no pasan, los terrenitos nunca pasan desapercibidos. Son los nombres que uno más rápido se aprende, son las familias que uno más conoce, porque son las familias que uno más cita al colegio, son los niños que también más fácil se le aprenden el nombre a uno porque ya empiezan a hacerle chistes a uno. Entonces siempre hay un vínculo ahí con los terrenitos bien particular. Hubo un video que tú subiste que a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, esto es verdad y deberían implementarlo más. Que era un video que decía como que en vez de que los estudiantes firmen un acta,
deberían pues plantar un árbol, algo así. Sí, sí, ¿Qué nos sí. puedes decir de eso? Sí, eso fue un chispazo ahí creativo que tuve en el marco de una convocatoria para proyectos ambientales, pero independientemente de que haya sido en el marco de ese anuncio, sí es algo que yo he venido contemplando de manera muy genuina y es qué bonito sería, ¿no? Que los niños y las niñas de verdad como un acto de reconciliación con el otro si es que le hicieron algo a otra persona o como un acto de reivindicación de una falta que cometieron, pues no reciban un castigo propiamente dicho, sino siembren una planta, siembren un arbolito, ¿no? Me parece que esa sería una medida bien bonita. Suena idílica, romántica. Miremos a ver si llevándola al plano en lo real, cómo nos va, ¿no? Porque hay muchas cosas que suenan muy, muy bonitas, pero a caramba, vaya uno y ponga a plantar a los niños y a las niñas un arbolito cada vez que cometen una falta, a ver, pueden suceder cosas muy interesantes o pueden suceder cosas que uno no espera para bien o para mal. Pero sí me parece que es una medida bien bonita, bien interesante. Yo creo que sí deberíamos hacerle publicidad a esa medida para que el castigo sea reemplazado por el cultivo de planticas. Qué bonito. Sí. Sí. Y es que hay muchos debates en redes sociales de que debería volver la docencia tradicional. Ujú. ¿Cuál, o sea, te has enfrentado como que en algún debate de esos ahora que estás en redes sociales? Claro, ahora, fíjate, ahora están circulando dos discursos muy antagónicos, ¿no? Uno es el discurso que yo te mencioné hace un rato, de recuperar la escuela como un lugar de entretenimiento y un lugar de diversión, ¿no? Y un lugar que enseñe cosas para la vida. Entonces tú Claro. vas a encontrar hoy en día muchos videos que dicen, la escuela no sirve para nada. A mí no me enseñaron a bailar salsa y yo no sé sacar a bailar salsa a las niñas, a las chicas. A mí no me enseñaron a fritar un huevo y no sé cocinar. A mí no me enseñaron a invertir y estoy endeudado y no sé qué, ¿no? Deberían enseñar eso en la escuela. Ese es un discurso, ¿no? Yo me aburrí en la escuela no sirve para nada. Y el otro discurso, bastante antagónico, que está al otro lado de la mesa, es este discurso de recuperemos la escuela tradicional. Hoy en día los pelados le faltan el respeto a los docentes, incluso a sus mismas familias, están protegidos con muchos derechos que los amparan, ya no se les puede, mejor dicho, ni decir nada porque uno es el culpable, tenemos que volver al profe que le pegaba con una regla en las manos, que los ponía de pie con libros en la cabeza toda la hora completa de la clase, como les tocó a nuestros papás, a nuestros abuelos. Entonces, yo creo que es un error caer tanto en este como en este, sino que más bien lo ideal es como conciliar esas dos visiones dentro de lo que es posible, ¿no? Estoy en contra de cualquier tipo de maltrato físico o psicológico. Me parece que esa no es una herramienta, nunca la que debe caer un profesor, ese tema de intimidar, de Claro. causar miedo, porque eso es una forma de violencia simbólica, muy desde el rol docente. Entonces no estoy de acuerdo con esta versión, como tampoco estoy de acuerdo con esta versión de que desaparezca entonces matemáticas y pongamos salsa, que desaparezca entonces tecnología y pongamos creación de TikToks, y este otro discurso que me parece que no está bien. La escuela está en el centro de estos dos discursos como el lugar por excelencia para conocer el mundo desde las distintas disciplinas. Por eso es que uno llega y tiene sociales, inglés, biología, luego matemática, luego religión, porque precisamente la escuela es eso, conocer el mundo desde esas ventanas. Tenemos Sí. clases sociales, nos asomamos a la ventana de las ciencias sociales para conocer el mundo desde la historia, desde la democracia, desde las guerras mundiales, la historia de Colombia. Listo, termina la clase, vamos a clase de matemáticas, nos asomamos a la ventana de los números para conocer el mundo desde los números, desde las fracciones y así en un devenir y en un suceder de las distintas áreas que forman parte de un horario de clases, porque ese conocer el mundo no lo vas a encontrar en ninguna parte, ni en Wikipedia, ni en YouTube, ni en TikTok. Es la escuela quien te ofrece esta posibilidad y tiene que estar allí en el centro entre una escuela que no tiene que ser estar al orden de los gustos y los intereses per se de los estudiantes, pero que tampoco tiene que caer otra vez en el tema de la violencia física, de la violencia psicológica, de las leyes y de las normas, porque afortunadamente, hay que decirlo, hoy en día los niños y las niñas están amparados por muchos derechos y eso es algo que está bien, porque tiene que ser. Entonces Claro. me parece que debe estar en medio de esos dos discursos. En ese orden de ideas, ¿qué opinión tienes tú con que las escuelas empiezan a implementar lo que es el mundo digital y redes sociales?
Mm, Me parece que el mundo digital está, es innegable, no se puede tapar con un dedo, como no se puede tapar el sol con un dedo. Me parece que la tecnología está, ¿no? Aquí está, está en nuestro alrededor, forma parte ya de nuestro mundo y querer luchar contra ella es una guerra perdida. Entonces creo que lo mejor es como convertirnos no en unos aliados de la tecnología, pero sí hacer de la tecnología una herramienta del quehacer docente como el quehacer en las otras disciplinas y en las otras Claro. labores. Me parece que no tenemos que satanizar este aparato como satanizar el tema de lo digital, pero sin embargo, sí debo reconocer que hay que darle un manejo a este aparatico muy adecuado en clase, porque si es verdad que por lo menos para uno como profe, cuando uno está intentando dar allí una clase, es molesto que los niños y las niñas estén allá y no le presten a uno atención, porque realmente eso de verdad es molesto, es Claro. molesto. Entonces yo creo que la mejor estrategia pasa por permitir que esto se use no en la clase, sino para la clase. Eh, no se trata de prohibirlo, porque por lo menos en Colombia no está la ley todavía, sino que más bien se trata de restringirlo. Hay una diferencia entre el prohibirlo y el restringirlo, ¿no? El prohibirlo es anular su uso, decomisarlo si es el Sí. caso, yo se lo vuelvo a su mamá, yo se lo vuelvo a su papá. Hay profes que lo hacen, es respetable, quizás, pero yo no creo que pase por ahí, sino por el tema de la restricción, ¿no? Niños, niñas, yo voy a explicar la clase durante 40 minutos, necesito de su tiempo, de su atención, de su respeto. Luego, esta clase va a ser sobre los dinosaurios, les permito que hagan allí un escrito, pueden hacerlo en Canva, si quieren pueden hacer una ilustración, pueden entrevistar a un compañero como si ese otro compañero fuera un arqueólogo que acaba de descubrir los fósiles de los dinosaurios, pueden hacer un video, pueden hacer un audio, una entrevista, un podcast de lo que vimos en la clase. Entonces es respetar la figura del docente como alguien que está explicando un tema que necesita la atención, pero también haciendo de esto un aliado para las clases, una Claro. herramienta de trabajo también para... Y además ellos son felices. Hoy en día uno les dice hagan un podcast, graben un audio como si se lo estuvieran enviando a su mamá, a su papá sobre lo que aprendieron en clase, hagan un video allí, una entrevista y ellos con tal de utilizar esto son felices y no lo van a utilizar porque sí, sino que lo van a utilizar en función de la clase, no lo utilizan en la clase sino para la clase. Yo creo que esa es la mejor solución, una manera muy personal de verlo. Para ir finalizando, yo quiero que tú pues nos digas qué opinas como maestro el tema de ahora mismo en la actualidad tantas inteligencias artificiales que facilitan, por así decirlo, la vida del estudiante. Claro, facilitan la vida del estudiante, pero también hay que decir lo que facilitan la vida del profe. Yo hace un tiempo, si me hubieras hecho esta misma pregunta hace no mucho, digamos 6 meses, yo hubiera dicho, no, las inteligencias artificiales están acabando con la creatividad. Hoy en día le dicen a ChatGPT, genéreme un ensayo de 5 páginas sobre la ilustración y ChatGPT lo hace, eso debería desaparecer. Yo tengo una visión muy pesimista y de mucha resistencia para con las inteligencias artificiales, pero fíjate que estos últimos meses he descubierto que las inteligencias artificiales también pueden llegar a facilitarte a ti la vida, pero no con eso quitarte a ti las habilidades que tú puedas tener, sino más bien con tus propias habilidades, sácale provecho a esas inteligencias artificiales. Si es maluco, hay que decirlo, que uno descubra que los niños y las niñas hoy en día no están escribiendo porque todo lo está generando una inteligencia Sí. artificial. Hay que hacer allí pues todo un trabajo y una pesquisa de por medio para saber que si es realmente lo que ellos están pensando y sus palabras, pero también es cierto que las inteligencias artificiales tienen muchas cosas buenas a las que se les puede sacar mucho provecho, no solamente en términos didácticos, pedagógicos para uno como profe, sino también para los mismos estudiantes, ¿no? No sé, pregúntele a ChatGPT como si él fuera Gustavo Hitler, qué piensa de el espacio vital. Entonces allí va a responder ChatGPT como si fuera Hitler y va a decir, Alemania necesita un espacio vital para expandirse. Entonces fíjate cómo van interactuando con personajes de la Claro. historia XY, apropiándose de lo que las inteligencias artificiales nos puede suministrar en el hoy, en la actualidad. Bueno, profe Jordi, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero que ya para terminar, por favor, digas tus redes sociales para que vayan a seguirte. Claro que sí. Allí, sí, Allí. ok. Sí, la invitación es para que si quieren, si les nace de verdad, seguirme, aparezco allí como el profe Jordi en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, OnlyFans no. Eh,
YouTube, donde de vez en cuando subo contenido porque es muy difícil subir contenido en todas las redes sociales. Allí estoy como el profe Jordi. No sé si quieras darle algún mensaje a tus estudiantes desde A acá. mis estudiantes, bueno, que hagan las tareas, que lean el libro. Yo saben que siempre hay que leer un libro en clases sociales. Es la única tarea que yo les dejo, leer un libro. No tienen más tarea, así que apaguen allá televisión en las noches y lean el libro de sociales. Y no, que gracias porque realmente son mis estudiantes a quienes les debo el hecho de estar acá y ser quien soy hoy en día. Así que gracias, ellos saben que yo los quiero mucho. De verdad, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por ver este episodio de Influencia Positiva. Nos vemos pronto. Chao.